La luna llena iluminaba la reserva de Serra Negra como un faro silencioso. Ana Clara, una bióloga experimentada, conducía su jeep por un camino de tierra rodeado de altos y perturbadores pinos. Su destino era una cabaña abandonada, el punto más remoto del bosque, donde comenzaría la investigación sobre la misteriosa desaparición de los lobos. El sinuoso camino estaba envuelto en una atmósfera densa. La radio del coche emitía estática y los árboles parecían inclinarse, espiando a quien se atreviera a adentrarse en ese territorio. «No hay nada que la ciencia no pueda explicar», murmuró para sí misma, intentando ignorar la creciente sensación de que algo la observaba. Al llegar a la cabaña, descendió del coche, sintiendo el aire frío y pesado. La estructura de madera parecía a punto de colapsar, y marcas de garras adornaban algunos árboles cercanos. Un silencio opresivo reinaba, solo interrumpido por el susurro de las hojas al viento. Mientras descargaba su equipo, una duda la atravesó. ¿Y si los lobos no estuvieran desapareciendo? ¿Y si estuvieran siendo cazados? La cabaña era peor de lo que Ana Clara imaginaba. Las tablas crujían bajo sus pies. El olor a moho mezclado con tierra húmeda invadía el ambiente. Y el único mueble intacto era una vieja mesa de madera marcada por cortes profundos. Encendió su linterna y comenzó a inspeccionar el lugar. Había arañazos en las paredes internas, como si un animal grande hubiera intentado entrar. Cerca de la chimenea encontró una pila de leña seca, pero algunas piezas estaban ennegrecidas, como si hubieran sido quemadas en un acto de desesperación. Afuera, el viento soplaba con una intensidad inquietante, como si el bosque alrededor estuviera vivo y respirando. La soledad comenzó a pesarle en los hombros, pero Ana Clara trató de concentrarse en su trabajo. Primer paso, montar las cámaras para monitoreo, pensó, intentando alejar el creciente malestar. Entonces lo notó. Había huellas en el lodo, demasiado grandes para ser de un lobo. Ana Clara siguió las marcas de patas con su linterna, con los ojos fijos en el suelo embarrado. Las huellas eran profundas, como si un peso enorme hubiera presionado la tierra. Más extraño aún era la forma. 4 dedos largos terminando en garras afiladas, pero desproporcionadas para un lobo común. Se detuvo abruptamente cuando el rastro desapareció al borde de un acantilado. El silencio allí era absoluto, sofocante. Se sentía como una intrusa en un territorio prohibido. «¿Qué podría haber dejado esto?», murmuró, tocando suavemente el suelo húmedo. Y antes de continuar, ¿también sientes fascinación por historias aterradoras como esta? Aprende a transformar tu pasión en ingresos extra. Descubre cómo crear videos de terror para YouTube en solo 40 minutos. Haz clic en el enlace del comentario fijado y comienza tu camino ahora. Volviendo a la historia, una ráfaga de viento trajo consigo un sonido extraño. Algo entre un gruñido bajo y un grito distante resonó en el bosque, erizando los pelos de su nuca. Ana Clara se quedó inmóvil, dándose cuenta por primera vez de que quizá no estaba sola. La noche llegó rápidamente, cubriendo todo con un manto de oscuridad absoluta. Dentro de la cabaña, Ana Clara luchaba por mantener la calma. El fuego en la chimenea crepitaba, pero no era suficiente para alejar la sensación de estar siendo observada. El silencio era absoluto, hasta que a lo lejos escuchó un sonido. Inicialmente débil, como un gruñido ahogado, pero que creció en intensidad. Se levantó con la linterna temblando en sus manos, sus ojos atentos a cada rincón de la cabaña. Otro gruñido, más cercano esta vez, seguido de un sonido agudo. Garras rascando la madera. El corazón de Ana Clara latía desbocado. Algo estaba rondando. Miró por la ventana, intentando distinguir algún movimiento en la oscuridad, pero todo lo que veía eran sombras deformadas por los árboles. Entonces, el rasguño en las paredes comenzó de nuevo, más fuerte, más persistente. Sintió como el miedo le devoraba las entrañas. No estaba sola, y la criatura se estaba acercando. Ana Clara no pudo ignorar más los sonidos. Algo estaba fuera de control, y sabía que debía entender lo que estaba sucediendo. Con la linterna en mano, se armó de valor y salió de la cabaña. El viento cortante la hacía estremecerse, pero su mente estaba enfocada en seguir las pistas que confirmaran sus sospechas. Siguiendo el rastro de huellas en el lodo,
Caminó por el bosque hasta llegar a un claro. Allí, la escena la dejó sin aliento. Huesos de lobos estaban esparcidos por el suelo, destrozados y parcialmente enterrados. Algunos tenían marcas de mordidas profundas, dientes demasiado grandes para cualquier depredador conocido. Las sombras del bosque parecían moverse, y la tensión en el aire aumentaba. Con la luz de la linterna, Ana Clara examinó los huesos más de cerca, descubriendo que los dientes que los destrozaron no pertenecían a un lobo común. Algo mucho más grande y peligroso estaba cazando en ese bosque. La noche caía de nuevo cuando Ana Clara encontró algo aún más perturbador. Entre los árboles, en el límite del claro, había una mochila abandonada. La identificación pertenecía a un guardabosques local, desaparecido hacía semanas. Abrió la mochila y sacó los objetos dispersos: un cuchillo de caza, una botella de agua vacía y, en el fondo, un diario parcialmente quemado. Con manos temblorosas, Ana Clara hojeó las páginas quemadas. Lo que logró leer la dejó helada. La criatura cazadora, pelo brillante como la plata, sus ojos brillan como fuego, sus dientes son como cuchillas. Ya no puedo escapar. Las últimas palabras eran ilegibles, garabateadas como si el autor las hubiera escrito en desesperación. Mientras sostenía el diario, el viento se intensificó y un gruñido bajo sonó nuevamente, esta vez más cerca. Algo se acercaba, y Ana Clara sabía que el tiempo se estaba acabando. De repente un rugido feroz rompió la noche. Ana Clara levantó la cabeza, con el corazón desbocado. La sombra de algo gigantesco se movía entre los árboles, tan rápido como un relámpago. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta de la cabaña se hizo añicos con un impacto brutal. La criatura estaba allí. Era un ser inmenso, de pelaje negro y ojos brillando con una intensidad sobrenatural. Sus dientes afilados relucían a la luz de la linterna, y sus garras parecían listas para destrozar cualquier cosa en su camino. Ana Clara gritó y dio un paso atrás, buscando desesperadamente algo que pudiera usar como arma. Un trozo de madera, una antorcha improvisada. Con un movimiento rápido, encendió la antorcha y la lanzó contra el monstruo. El hombre lobo rugió de dolor, pero no retrocedió. La criatura avanzó con la rapidez de un depredador, pero Ana Clara, en un último impulso de supervivencia, logró zafarse y corrió hacia el bosque. Ana Clara corría por el bosque, su cuerpo temblando no solo de miedo, sino también de una sensación extraña que comenzó a extenderse por ella. Su brazo, donde la criatura la había arañado, ardía con un dolor punzante. A cada paso, sentía como si algo se moviera bajo su piel, una presión creciente, como si sus músculos estuvieran distorsionándose. Se detuvo, jadeante, y tocó la herida. La piel alrededor estaba rígida, casi dura, y el dolor era intenso, como si algo se estuviera moviendo dentro de ella. De repente sus sentidos se agudizaron. Podía escuchar cada crujido de las ramas bajo el peso de un animal que se acercaba, cada susurro del viento entre los árboles. La cacería ya había comenzado. Miró a las sombras que la rodeaban y se dio cuenta de algo aún más aterrador. Ya no estaba sola. Algo la observaba. Ana Clara intentó concentrarse, pero el dolor en su brazo aumentaba. La sensación de que algo se movía bajo su piel se intensificaba, haciendo que sus ojos se llenaran de lágrimas. Se tambaleó hasta una roca, apoyándose en ella mientras intentaba recuperar el control. Pero era imposible ignorar lo que estaba sucediendo en su cuerpo. La piel alrededor de la herida parecía estirarse, y los músculos comenzaron a pulsar como si estuvieran reconfigurándose, ganando fuerza. Un dolor insoportable recorrió su columna vertebral. Gimió, su respiración volviéndose irregular, y el mundo a su alrededor parecía girar. Miró sus manos. Sus dedos se estaban alargando. Las uñas se convirtieron en garras afiladas, y sus huesos crujían, como si cambiaran de forma. Con cada movimiento, sentía un impulso primitivo e incontrolable apoderándose de ella. «No, no puedo», susurró intentando resistirse, pero la transformación se estaba volviendo inevitable. El dolor se extendió por todo su cuerpo, y Ana Clara se encontró en una lucha interna desesperada. Sus sentidos estaban más agudos que nunca. Podía escuchar el viento cortando entre los árboles, el latir de su corazón en el pecho, y aún más alarmante, los pasos de la criatura que la perseguía.
Pero no era solo eso. Una sensación visceral de caza, de depredador, se apoderó de su mente. Sus instintos estaban cambiando, volviéndose más animales, más enfocados en la supervivencia. Su sentido del olfato ahora era tan preciso que podía detectar el olor metálico de la sangre en el aire, algo que sabía que era el aroma de la muerte. Sintió una necesidad irreprimible de cazar, de perseguir a la criatura que se acercaba. Una parte de ella gritaba por control, pero otra, más primitiva, la incitaba a ceder a la transformación, a sucumbir al deseo de matar. Ana Clara se aferró a la roca, tratando de resistir el torbellino de sensaciones que invadían su cuerpo. Sus huesos crujían con la fuerza de un cambio radical. Las garras que surgían de sus manos parecían palpitar con una voluntad propia, como si el instinto de cazadora la estuviera llamando. La lucha interna entre la razón humana y la bestia que despertaba en su interior era insoportable. Sintió sus dientes afilados alargándose, su mandíbula volviéndose más fuerte, más agresiva. Los músculos de sus piernas se expandieron y un impulso salvaje la hizo dar un paso adelante. El deseo de cazar la dominaba por completo ahora y ya no podía pensar racionalmente. La visión de su perseguidor, el hombre lobo original, que aún rondaba el bosque, parecía confirmar lo que ya sabía. Ya no había control. Ella ya se estaba convirtiendo en lo que más temía. La transformación alcanzó su punto máximo. Ana Clara podía sentir cada hueso rompiéndose, moldeándose, reformándose en algo grotesco. Su cuerpo se estiraba y retorcía, mientras su carne se desgarraba y se reorganizaba. El sonido de los huesos quebrándose y los músculos expandiéndose era tan intenso que casi la hacía perder la razón. El dolor era absoluto, pero algo más profundo, más primitivo, estaba apoderándose de su mente. El bosque a su alrededor la envolvía en un manto de oscuridad, pero sus sentidos estaban tan agudos que captaban hasta el más leve movimiento. Podía escuchar la respiración de la criatura entre las sombras, más fuerte, más cerca. El olor de su sudor y la vibración de su presa en el aire la guiaban, como un faro. Una necesidad insoportable de cazar la envolvía. Ya no había espacio para la humanidad. Se había convertido en la bestia. Ana Clara ya no podía distinguir dónde terminaba la mujer y dónde comenzaba la bestia. Sus sentidos, ahora con una agudeza sobrehumana, estaban en un estado de alerta constante. Cada hoja que caía, cada rastro de movimiento en las sombras del bosque, la acercaba más a la criatura que la cazaba. La sentía allí, observándola, esperando un momento de debilidad. El gruñido bajo y continuo vibraba en la noche, como un susurro amenazante. Ana Clara sentía los músculos de su cuerpo tensarse, listos para saltar. El miedo de perder el control, de entregarse completamente al depredador que habitaba en ella, la consumía. Pero por un instante sintió una conexión extraña con la criatura. Algo más allá del instinto de caza. Un vínculo inexplicable, como si, en algún nivel, ambas fueran lo mismo. El depredador ahora no era solo ella. La noche se volvió aún más caótica cuando una tormenta repentina se desató sobre el bosque. El viento aullaba como si los árboles estuvieran siendo arrancados de raíz, y la lluvia caía torrencialmente, cegando a Ana Clara mientras corría en la oscuridad. La cabaña a lo lejos parecía una silueta amenazante, a punto de ceder bajo la fuerza del vendaval. Miró hacia atrás y fue entonces cuando el hombre lobo apareció. Con la violencia de la tormenta, el sonido de las garras contra la tierra era como una explosión. El depredador estaba allí, más feroz y salvaje que cualquier cosa que ella hubiera visto. Ana Clara sintió que su propia transformación se completaba, la bestia tomando el control total. Sus músculos se expandieron y la necesidad de luchar, de destruir, se apoderó de ella. La bestia dentro de ella no quería huir, quería eliminar. Avanzó, sus instintos ahora puramente animales. La lucha estaba a punto de comenzar. El hombre lobo avanzó con una velocidad aterradora, sus dientes afilados brillando en la oscuridad, mientras sus garras cortaban el aire con un sonido metálico. Ana Clara, ahora completamente transformada, no dudó. Sus instintos la impulsaron a atacar.
Usó sus garras, afiladas como cuchillas, y saltó contra la criatura con una fuerza brutal. El impacto fue ensordecedor, las dos figuras chocando en medio de la tormenta. La cabaña tembló bajo la fuerza del enfrentamiento. El hombre lobo la derribó al suelo, sus colmillos cerca de su cuello, pero Ana Clara sintió una oleada de furia pura. Usó sus garras para desgarrar el pecho de la criatura, sintiendo la carne ceder bajo la presión. La lucha parecía interminable, una danza entre depredador y presa, pero en su interior sabía que estaba jugando un juego peligroso. Cada golpe, cada herida, la llevaba más al abismo de la bestia en la que se había convertido. El combate entre Ana Clara y el hombre lobo se intensificaba con cada segundo. Sus garras se encontraron nuevamente, y esta vez fue ella quien logró rasgar el vientre de la criatura, haciéndola rugir de dolor. La sangre brotó, iluminada por la luz intermitente de los relámpagos. Pero con el dolor vino algo más profundo, algo que Ana Clara nunca imaginó sentir. Una conexión visceral, primitiva. Cuando el hombre lobo gruñó una vez más, Ana Clara no pudo evitar el grito que escapó de su garganta, un grito que mezclaba lo humano con lo animal. La transformación estaba completa. Ya no era una simple mujer. Ahora era tan bestia como la criatura frente a ella. El miedo que antes la dominaba desapareció. En su lugar surgió un hambre insaciable, una necesidad de demostrar que ella también era un depredador. El choque entre las dos bestias ahora era absoluto. El hombre lobo atacó nuevamente, más feroz, más decidido a acabar con Ana Clara. Pero ella ya no era la misma mujer que había llegado al bosque días antes. Sus garras afiladas cortaron el aire con precisión, y sus dientes se alargaron mientras avanzaba con la ferocidad de un depredador. Con un movimiento rápido, esquivó la embestida de la criatura, girando a su alrededor con una agilidad que jamás imaginó tener. Sus ojos, ahora completamente animales, brillaron en la oscuridad. El deseo de destruir, de vencer, la consumía. Con un grito primal saltó, clavando sus garras en la espalda del hombre lobo. Él aulló de dolor, intentando liberarse, pero era demasiado tarde. Ana Clara sintió cómo la vida se escapaba de la criatura mientras sus colmillos perforaban su garganta. El hombre lobo cayó, sin vida, y el silencio que siguió fue ensordecedor. Pero, en el fondo, ella sabía que esta victoria tenía un precio. El cuerpo del hombre lobo yacía inerte en el suelo, y Ana Clara, jadeante y cubierta de sangre, se alejó lentamente. Se sentía extraña, como si cada respiración fuera un esfuerzo hercúleo. Su cuerpo aún temblaba por la adrenalina de la lucha, pero algo dentro de ella sabía que la batalla no estaba completamente ganada. Miró sus manos, ahora cubiertas de garras, y sintió una oleada de lucidez. Un recuerdo cruzó por su mente. Aún soy humana. Eso la hizo detenerse, reflexionando sobre lo que acababa de hacer. No pudo evitarlo, no tenía control. El depredador en su interior estaba ganando, y sabía que su viaje no terminaba allí. En un impulso desesperado, miró hacia la cabaña dañada al fondo. Allí dentro había algo que podría ayudarla a engañar al destino, a evitar perderse por completo ante la bestia que consumía su alma. Ana Clara no lo pensó dos veces. Dio la espalda al cuerpo del hombre lobo muerto y corrió hacia la cabaña, su cuerpo pesado y dolorido por la transformación. El dolor del cambio aún la consumía, pero sabía que no podía quedarse allí más tiempo. La tormenta continuaba, el viento aullaba como una criatura furiosa, y el bosque parecía vivo, observándola. Dentro de la cabaña, la oscuridad la envolvió, y buscó frenéticamente algo, cualquier cosa, que pudiera ayudarla a escapar de esa pesadilla. Su brazo aún ardía con la marca de la herida, y sentía que la transformación comenzaba nuevamente. Cada vez era más difícil resistirse. A lo lejos, escuchó el sonido de pasos rápidos y pesados. El hombre lobo no había muerto. Estaba viniendo tras ella, más furioso que antes. Sintió el pánico crecer, y con una última mirada al bosque, corrió. El sonido de las patas del hombre lobo tras ella era inconfundible. Cada paso una promesa de muerte. Ana Clara sentía el viento cortante en su rostro mientras corría por el bosque. Sus músculos, ahora parcialmente transformados, impulsándola a una velocidad aterradora.
Miró hacia atrás y vio los ojos del depredador brillando como dos llamas en la oscuridad, cada vez más cerca. El dolor de la transformación se volvía insoportable, pero no podía detenerse. Su cuerpo parecía traicionarla, los huesos aún reorganizándose, sus reflejos e instintos más fuertes, pero fuera de control. Cada respiración era una lucha contra la salvajidad que se apoderaba de su mente. Se sentía en un abismo entre la mujer y la bestia. Una sensación de total impotencia la envolvía, sabiendo que su única oportunidad de supervivencia era escapar. Pero, ¿por cuánto tiempo podría resistir antes de ceder completamente a la bestia? La carrera era frenética, y el bosque parecía no tener fin. El sonido de las patas pesadas y el gruñido cada vez más cercano inundaban los oídos de Ana Clara. Sus pies pesados apenas tocaban el suelo, pero no podía detenerse. Cada músculo de su cuerpo latía, y sus sentidos estaban tan agudos que podía incluso escuchar el aire moviéndose a su alrededor. Finalmente, divisó algo frente a ella, un acantilado alto e imponente. Era su única oportunidad de escapar, pero la caída sería fatal. Lo sabía. El miedo a perderse por completo en la bestia, a no poder regresar a su forma humana, pesaba más que la certeza de una muerte inminente. Cuando el hombre lobo se acercó aún más, no dudó. Con un grito primal, saltó al abismo, sintiendo la adrenalina correr por sus venas. El aire helado cortó su rostro mientras Ana Clara saltaba al abismo. El miedo a morir era opresivo, pero el deseo de escapar, de huir de la bestia que la consumía, la llevó a tomar esa decisión. El suelo desapareció bajo sus pies y la sensación de caída parecía interminable. Cada segundo sentía su cuerpo desgarrado por la fuerza de la gravedad. Pero entonces, algo aún más extraño sucedió. En medio del pánico, el cuerpo de Ana Clara comenzó a transformarse nuevamente. Sus huesos se reorganizaron, los músculos se expandieron y sus garras se alargaron. Cayó con la brutalidad de una fiera, sintiendo su conciencia luchar por no perderse por completo. Antes de alcanzar el suelo, el dolor la envolvió en un torbellino insoportable. La transformación estaba completa, pero su mente aún se negaba a ceder. El impacto contra el suelo fue brutal, pero el dolor no la paralizó. Ana Clara se levantó, sintiendo su cuerpo deformado y fortalecido por la transformación final. Sus manos, ahora con garras afiladas y poderosas, tocaban la tierra fría y húmeda con fuerza. Su cuerpo era demasiado grande, demasiado pesado, pero su instinto la guiaba, y se alzó, temblando, en un esfuerzo por resistirse a la nueva naturaleza que la dominaba. Mientras su visión se ajustaba a la oscuridad del bosque, percibió algo extraño. Su mente, aunque envuelta en una neblina, aún mantenía una chispa de lucidez. Pero era una lucha constante. Cada respiración parecía más difícil, mientras el depredador dentro de ella la empujaba hacia una necesidad insaciable de cazar. Luchó, intentó recordar quién era, pero la bestia la consumía más con cada segundo. Ana Clara despertó en la base del acantilado, con su mente nublada y su cuerpo aún en transformación. El dolor de la caída reverberaba en todo su ser, pero algo más profundo, más primitivo, se imponía sobre ella. Sus manos parecían normales, pero las garras, los vestigios de su transformación, aún estaban allí, evidentes e inquietantes. Se sentó, sintiendo el terreno rocoso y frío contra su piel sudorosa. El miedo, una mezcla de alivio y desesperación, se instaló en su pecho. Seguía viva, pero algo no estaba bien. Su percepción del mundo parecía distorsionada, como si lo estuviera observando todo a través de una densa niebla. El sonido del bosque parecía ausente, extraño y vacío, como si los propios seres vivos se hubieran silenciado ante su presencia. Una sensación de que algo aún la vigilaba la envolvió. Ya no estaba sola. El silencio en el bosque era absoluto, roto solo por el sonido de sus propios pasos. Ana Clara se levantó, con su cuerpo aún tenso y dolorido. Cada movimiento parecía requerir un esfuerzo sobrenatural. El mundo a su alrededor parecía diferente ahora, distorsionado y amenazante. Su conexión con la naturaleza parecía alterada, como si los propios elementos se apartaran de ella. Intentó concentrarse, tratar de entender lo que había sucedido.
Sus sentidos estaban en alerta constante, pero nada parecía normal. El sonido del viento entre los árboles, el susurro de las hojas, todo parecía distante y amortiguado. Fue entonces cuando lo sintió. Una presencia, una energía que acechaba, invisible pero palpable. Ana Clara ya no estaba sola. Miró a su alrededor, pero no vio nada. Una sensación de terror profundo la invadió. El hombre lobo no había sido el único depredador en el bosque. La sensación de ser observada creció, más intensa con cada segundo. Ana Clara giraba hacia cada sombra, cada movimiento en el bosque, pero no había nada. El miedo, ahora arraigado en su pecho, se transformó en algo aún más oscuro. Sentía la presencia de otra criatura, algo tan depredador como ella, pero con una energía diferente. De repente un sonido cortó el aire, un gruñido distante, bajo, casi inaudible, pero estaba allí y lo sintió con cada fibra de su ser. El hombre lobo original no había desaparecido. Algo lo acompañaba. Avanzó guiada por los instintos, sintiendo una conexión casi irresistible con ese ser. Algo la atraía, algo más allá del instinto de caza. Cuando finalmente lo vio, el segundo hombre lobo estaba allí, tan inmenso como el primero, pero con ojos aún más brillantes, más inteligentes. Una conexión feroz e inexplicable recorrió su cuerpo. El segundo hombre lobo se movía con la gracia de un depredador, pero había algo más en él. Sus ojos, más astutos, más calculadores, se fijaron en Ana Clara con una intensidad que parecía trascender el miedo y la ira. Podía sentir la conexión que existía entre ellos, algo primitivo y profundo, como si él la reconociera. El primer hombre lobo, ahora muerto, no había simplemente cazado a los lobos de la región por instinto. Había algo más en su cacería. No eliminaba a los otros para sobrevivir, sino por rivalidad. Lo que ella sentía ahora era la lucha por territorio. Una guerra silenciosa entre dos criaturas de la misma naturaleza, con un objetivo en mente: dominarlo todo. Se quedó paralizada por un momento, pero luego la realidad se impuso. El segundo hombre lobo no era solo una amenaza, estaba creando su propio territorio. Lo que ella pensaba que era su escape, en realidad era la entrada a un nuevo ciclo de caza. Ana Clara sabía que ya no podía huir. El segundo hombre lobo la rodeaba, su presencia dominante llenando el aire a su alrededor. Sentía los instintos agitándose dentro de ella, una batalla entre lo que quedaba de su humanidad y la bestia que la consumía. Era parte de él, y él, parte de ella. Miró al hombre lobo, sus ojos brillando con un entendimiento profundo e ineludible. La lucha no sería solo una batalla por la supervivencia, sino una lucha por la supremacía, por la fuerza que definiría el destino de esas criaturas malditas. La bestia dentro de Ana Clara rugió y, sin más vacilación, avanzó. Las garras cortaron el aire mientras se enfrentaba al hombre lobo, una lucha de fuerza bruta e instintos animales. En su mente, una única frase resonaba: perder el control sería el fin, pero sabía que no tenía elección, era matar o morir. La lucha entre Ana Clara y el segundo hombre lobo se convirtió en una batalla brutal e implacable. El choque de garras y dientes resonaba en el bosque, mientras la tierra temblaba bajo el impacto de los cuerpos que colisionaban. Se movía con una agilidad que no sabía que poseía, guiada por un instinto primitivo y salvaje. Cada golpe que daba estaba lleno de furia, pero también de una desesperación creciente. Sabía que no podía ganar, que no había vuelta atrás. Lo que le estaba ocurriendo no tenía fin. Con cada ataque, con cada arañazo, se veía más cerca de perderse por completo. Su cuerpo, ahora completamente transformado, se volvía cada vez más difícil de controlar. Sin embargo, el hombre lobo también cedía. Ambos estaban heridos, exhaustos, y la lucha parecía interminable. El ciclo se repetía, el terror y la caza entrelazados. La maldición era eterna, y Ana Clara ahora formaba parte de ella, atrapada para siempre en la selva. El enfrentamiento final terminó con una explosión de fuerza animal. Ana Clara, cubierta de heridas, pero incansable, finalmente se apartó del cuerpo del hombre lobo, que caía derrotado. Sin embargo, no había victoria. No sintió alivio,
ni satisfacción. Su cuerpo, ahora completamente transformado, estaba en un estado de dolor insoportable, pero sabía que ya no había vuelta atrás. Miró el bosque a su alrededor, un silencio mortal llenando el espacio. El ciclo se había repetido, y ahora ella era la cazadora y la presa. El deseo de sangre y el instinto de supervivencia estaban grabados en su alma. No podía escapar. No había forma de regresar a la humanidad. Era demasiado tarde. El bosque, antes un lugar de refugio, ahora era su prisión eterna. Una cacería interminable. Y en su mente, el único pensamiento que quedaba era: la maldición nunca termina.